Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué valientes, ¿no se fueron al puente? Tenemos nuestro primer día festivo que toca con lunes y gracias porque decidieron estar aquí en esta mañana. Estamos hablando de uno de los episodios más, para algunos enigmáticos, con cierto tinte de fábula. ¿Cómo es posible, verdad, que una persona sea engullida por un gran pez? Estamos hablando de la vida de Jonás. Jonás es un personaje muy peculiar, pero vemos cómo la obra de Dios, su misericordia, sus planes sobre todo, no pueden ser burlados. En la primera ocasión que empezamos a hablar de Jonás, Isaac nos hizo el favor de compartirnos el capítulo número 1 y vemos a un hombre de Dios huyendo de lo que Dios le dice. Pero vemos cómo Dios le permite a Jonás, como a veces nos permite a muchos de nosotros, continuar con nuestros planes. Él pudo simplemente haber hecho que no consiguiera ese pasaje a Tarsis, o pudo haber permitido que llegara a Tarsis y después regresarlo. Sin embargo, usó ese momento de desobediencia, de terquedad, para salvar a un grupo de pasajeros y a una tripulación de un barco. En el capítulo número 2, que nos compartió nuestro pastor Sergio la semana anterior, vemos que aunque este hombre reconoció que andaba mal y que dijo: yo soy el que traigo todo el problema, échenme al mar, y el mar se va a calmar. No sabemos si la tormenta que había fuera del barco era mayor que la tormenta que estaba dentro del corazón de Jonás. Y a veces así nos pasa, a veces. No entendemos a las personas porque no entendemos la tormenta que están viviendo dentro de su corazón. Es bien fácil, haz esto, sí, cómo no. Este hombre dice: échenme al mar. La tripulación dice: no, hombre, no puede ser, vamos a ver si podemos rescatar a este chavo. Ya se declaró culpable, pero Dios dice: no, tienen que echarlo al mar. Dice que iba arreciando la tormenta. Lo echan al mar y se calma todo. Y lo maravilloso es que estas personas se arrepienten y reconocen que el Dios de Jonás, del cual estaba huyendo, es un Dios verdadero. Y es un Dios que tenemos hoy aquí para ti y para mí disponible. Sin embargo, pues Jonás dijo: aquí se acabó la película. El mar me va a tragar, pero lo que se lo tragó, ¿qué creen que fue? Un pescadote. Un gran pez que Dios tenía preparado. De nuevo, Dios tiene planes preparados para cada uno de nosotros. Y en este segundo encuentro con Dios de Jonás, porque recuerden que no es el actor principal Jonás, no son los pescadores de Nínive, no son los pecadores de ese barco, no son las personas, es Dios el personaje central de toda la Biblia y en especial de este libro tan pequeño. Ese hombre pasa 3 días y 3 noches adentro de un pez. Y decía Sergio: ¿cómo es posible? ¿Qué pasa dentro de la panza de un pescado de ese tamaño? Había ahí pedazos de animales, huesos, agua un poquito fétida, estaba lleno de ramas, de algas. Ahora sí dije bien, ¿verdad? Sergio dijo otra cosa, ¿verdad? Que unos niños habían dicho otra cosa. Solo. La soledad es algo que angustia a las personas. Estaba oscuro. Yo puedo apagar la luz, pero ahí tengo a mi chaparrita, ¿verdad? Y aunque no se vea nada, pues ahí estamos los dos. Oye, si oyó allá, pues ve tú, ¿qué tal si me pegan? Este hombre estaba solo en la panza de ese pescado. Hasta que tiene ese arrepentimiento, esa conversación con Dios, y vemos la oración de Jonás y su arrepentimiento por haber
tratado de huir de Dios. Y hoy vamos a ver qué pasa, porque dice la Escritura que ese pez arrojó, lo vomitó. Wow, qué feo, ¿verdad? En tierra. Dios pudo haber elegido otro método un poco menos grotesco, ¿verdad? Para solucionar el asunto dentro del pez de Jonás, pero no. Y a veces es así Dios con nosotros y nos da soluciones que no nos gustan, pero si lo vemos después, Dios tenía razón. Vimos que el que clama a Dios sinceramente desde su angustia es escuchado por Dios y es puesto a tierra firme, salvo de nuevo. Así nos quedamos, vamos a Jonás 3. Jonás capítulo 3 empieza con versos 1 y 2 que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y parece que es lo mismo que le dijo antes, pero no es lo mismo, es como las similares, ¿verdad? Lo mismo, pero no es lo mismo, nomás es más barato. Me encanta la palabra de Dios porque es muy clara, es muy profunda, muy sencilla. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y a veces cuando yo leo, y también te puede pasar a ti, vino palabra de Dios a esta persona. Dios sigue hablando con las personas, especialmente en su Biblia, pero sigue hablando con nosotros. Las primeras personas, o la primera persona que escuchó la voz de Dios, ¿quién creen que fue? Pues Adán. Pues fue el primero, ¿verdad? Y sí, fue Adán. Y comunicaba con él y hablaba con él, y haz esto y haz aquello, y no hagas esto. Y la otra persona que escuchó también la voz de Dios, ¿quién fue? Pues Eva, cuando ya habían metido, no sé si una o las dos. Y dice que se escuchó la voz de Dios en el huerto, y estos andaban escondidos. Dios habla con ellos. Dios habló con Moisés desde la zarza. Dios habló con Abraham y le dijo: quiero que te vayas para allá. Dios está hablando con Jonás. ¿Cómo habló con Jeremías, con Daniel, con Nahum, con Oseas? Dios sigue hablando, y a veces, pues es que a mí no me ha hablado Dios, no. Esa es una voz audible de Dios. Andaban en el huerto y se oía la voz de Dios. En la zarza se oía la voz de Dios. ¡Hey! Hazte para atrás porque estás en tierra santa. Santo es el lugar que estás pisando. Pero vemos las obras de Dios que también nos hablan, y esas a veces no las escuchamos o no las entendemos. Lo que podemos ver aquí es que Dios está haciendo una segunda llamada a que le obedezca, a que vaya en la dirección correcta, no en la dirección equivocada. Es una muestra más de que Dios es paciente, de que Dios espera a que tomemos algunas acciones correctivas. No quiere decir que no nos puede usar antes, pero cuando ve que entendimos una u otra vez, Él dice: estoy listo para llamarte nuevamente. Y lo hace simplemente porque nos ama, porque tiene misericordia y paciencia con nosotros, y por supuesto tiene algo para ti y para mí y quiere transmitirlo. Tenemos un Dios de múltiples oportunidades, de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, tan peor que en la uni, ¿verdad? Cuando están en la uni dicen: ¿en cuál vas? En la N. Ay, joder. N oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades múltiples. ¿Y sabes qué? A ti y a mí también nos ha hablado Dios a llevar un mensaje. Según de Corintios 5:17 dice que nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. Hey, reconcíliense conmigo. Y nos dice una, y nos dice otra, y nos dice otra vez. ¿Sabes por qué lo hace?
porque Él tiene planes para nosotros. Y aunque no podemos escuchar la voz audible de Dios, y no quiere decir que no pueda ocurrir, Dios habla de múltiples maneras. Dios nos habla especialmente en esta era, en esta época, a través de su palabra, de sus mensajes, de un canto, de una oración especial. Porque Dios quiere que le obedezcamos y que llevemos ese mensaje al igual que Jonás. Es un Dios comprometido a hacer su obra a través de ti y de mí. Dios es un Dios comprometido a trabajar con hombres como tú y como yo, con mujeres como ustedes, con jóvenes, con otros que ya no estamos tan jóvenes. Dios está comprometido a hacer ese trabajo. Y le dice simplemente a Jonás: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Parece que le dice lo mismo, pero no le dice lo mismo. Si recuerdan, capítulo 1 le dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y ahora como que reclámales, habla contra ella, porque ha subido toda su maldad delante de mí. Pero ahora no le dice así, ahora le dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Parece lo mismo, pero antes está un poco más duro Dios y dice: diles algo en contra de ellos, y ahora les dice: proclama en ella. Ya no está en contra de ellos, está en ellos. Y le dice: lo que les vas a decir es este mensaje que yo te diré. Otras versiones dicen que ya te he dado. A mí me gusta más que yo te diré. ¿Por qué? Porque Dios simplemente le dice a Jonás que vaya ahí y que espere instrucciones. ¿Y sabes qué? Dios a menudo trabaja de esta manera contigo y conmigo. Yo quiero que vayas, yo quiero que te levantes, yo quiero que te despabiles y te voy a decir lo que tienes que hacer. Pero esas instrucciones de Dios normalmente no nos gustan. Ay, dime de una vez, ¿cómo que qué onda? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién va a ir conmigo? ¿Dónde va a salir la feria? Pero Dios no trabaja así. En algunas ocasiones te resuelve toda la ecuación, porque somos hombres y mujeres especialmente en este tiempo, que queremos tener toda la información y tener todo bajo control. Y Dios dice: no, Señor, no, Señor. Dios nos guía un paso a la vez, sin decirnos algunas veces información adicional. Quiere que andemos por fe, quiere que andemos confiando en lo que nos ha dicho. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera y pregonara contra Nínive, ¿qué pasó con Jonás? Lo rechazó y huyó. Porque Dios a menudo solo nos dice lo que podemos manejar en ciertos momentos. Y Jesús les dijo: tengo muchas otras cosas que decirles a ustedes, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Porque Jesús leyó el libro de Jonás, ¿verdad? Más bien lo escribió. Dios a menudo solo nos dice cosas con las cuales podemos movernos, pero queremos tener toda la ecuación completa, ¿verdad? Y nos desespera, y nos desalienta, y nos enfría. Dios a menudo nos dice cosas que solamente podemos manejar. De hecho, Dios le está diciendo a Jonás: ¿sabes qué? Levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Tres cositas bastante pequeñas, pero que tenía que poner en acción Jonás. La escalera que nos lleva a la obediencia a Dios tiene más de un escalón.
Por eso nos da una oportunidad, por eso nos da otra oportunidad, por eso nos da otra oportunidad, porque la escalera que nos lleva a seguir aprendiendo a obedecer a Dios en todo, que es el propósito a propósito del discipulado número 1, si ustedes se acuerdan, los que ya están discipulándose o se han discipulado o quieren discipularse, el propósito de las primeras 17 lecciones y las 4 metas es aprender a obedecer a Dios en todo. Y esa escalera tiene muchos escalones y cada escalón es una oportunidad de llegar a agradar a Dios. Cada vez que le fallamos, ahí está otra vez el escalón. Cada vez que lo dudo, ahí está otra vez el escalón. Cada vez que me paralizo, ahí está otra vez el escalón. Cada escalón es una oportunidad de llegar a agradecer a Dios. Esa es la riqueza de estos 2 primeros versos. Dios de las segundas oportunidades. Y ahora Jonás hace lo correcto. Ahora Jonás va en la dirección correcta. En lugar de huir de Dios, ahora va a obedecer a Dios. Vamos a los versos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Te acuerdas que te dije la primera vez? Haz de cuenta que Dios le habló a Jonás y le dijo: Jonás, Jonás, ¿qué pasó? Aquí estoy. Hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad. A Nínive. Jonás, a Nínive. ¿Qué onda con Jonás? Por eso ahora le dice: Jonás, Jonás, levántate. Ve a Nínive. Nínive. Pero Jonás. Ahora sí voy porque la otra vez me tragó una ballena. Sí, ahí no hay, ya estás en tierra. Pero conforme a la palabra que yo te daré. ¿Sabes? Jonás se levantó. Jonás ya había aprendido. Jonás se había arrepentido. Jonás entiende que resistirse a la voluntad de Dios es inútil. No vas a llegar a tu Tarsis. Ten cuidado con la tormenta y pídele a Dios que te envíe un pez que te rescate. Dice que Nínive era una ciudad grande en extremo. Nos platicaba nuestro pastor que eso de 3 días de camino era una idea del tiempo que tenían que recorrer para ir de un lugar a otro. Si nosotros le echamos ganas, podemos recorrer unos 5 kilómetros en 1 hora. Si le metemos 24, o sea, está largo, está pesado el trabajo. Y aún más pesado de recorrer la ciudad era el mensaje. El mensaje que quería Dios que Jonás predicara era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. Yo no sé cuánto tiempo pasó de que vomitaran a Jonás en tierra, la Biblia no da datos. Yo no sé cuánto tiempo pasó de donde lo vomitó en tierra, recibiera estas instrucciones. Algunos dicen que si lo hubiera vomitado ahí en Nínive, hubiera sido otro gran milagro, porque esto ocurrió en contra de la dirección de Nínive. Iba corriendo de Nínive, iba a Tarsis. Si lo vomitó ahí, es que el pez se le metió turbo, ¿verdad? Y le dio vuelta a la turbina y vámonos. Lo aventó ahí, porque iba a otro lugar. Sin embargo,
el mensaje, lo recibe, le dice, es lo que yo te voy a decir, no lo que tú vayas a decir, es lo que yo voy a decir. Antes era un juicio severo contra Nínive y ahora le dice solamente, hey, en 40 días esto se va a acabar. ¿Qué haríamos tú y yo si nos dicen que en 40 días se acaba la fiesta? No que venga Jesús, porque pues nadie sabe el día y la hora, ¿no? Pero si te dicen en 40 días se va a destruir Monterrey. Ay, qué bueno que estoy en García. No, no, también te va a alcanzar a García, San Nicolás, Escobedo, Villa Santiago y San Pedro. O sea, también San Pedro. ¿Qué harías? Destruida es una experiencia que vivió Sodoma y Gomorra. Si Dios dice se va a destruir, se va a destruir. ¿Y cómo le hago con el mensaje, con ese mensajillo nada más? Híjole. ¿Se pueden imaginar a Jonás caminando ahí? ¿Cómo se vería Jonás entrando a Nínive predicando el mensaje de que va a ser destruida en 40 días? Ahí lo tienen. Si se ve mal es porque se grabó hace muchísimos años antes de Cristo.
Wow. ¿Qué, qué onda? Ya iba a ir por palomitas. Ahí viene otro pedacito. Wow. La Biblia no dice si fue el mensaje completo, pero sin duda fue el énfasis principal. Estas personas investigaron, no está en la Biblia por supuesto, y se dieron cuenta que la situación no era nada halagüeña. Se dieron cuenta que el Dios de Jonás ya había actuado en otras ocasiones con juicio sobre la maldad. Es sin duda que Jonás predicó, empezó con un poco de temor, ¿no? Empezó con rechazo. ¿Te ha tocado dar el evangelio? ¿No empiezas con temor? ¿Con escepticismo de la gente? ¿Con rechazo de la gente? Pero cuando empieza a obrar el Espíritu Santo y tu palabra viene de tu corazón, guiada por Dios, te lo prometo, Dios va a hacer algo. La obediencia sincera y diligente es la clave. Algo en lo que fracasó Jonás la primera vez y que hemos fracasado nosotros una y otra vez es obedecer a Dios de manera sincera, genuina y diligente. Levántate y ve y actúa conforme a la palabra de Dios. Sabes, Dios nos ha dado de nuevo, te digo, un ministerio a nosotros. Ciudad grande es Monterrey, su zona metropolitana es más grande. Y aunque no tiene un juicio de ser destruida, prácticamente nos están destruyendo. Están destruyendo nuestras familias, están atacando a nuestros hijos, están atacando con ideologías. Y el mensaje de Dios que desea que llevemos a cada persona que esté cerca es de salvación y santificación para las personas. No podemos solamente darles el evangelio y dejarlos ahí como bebés recién nacidos, que de hecho así somos cuando recibimos a Cristo, nuevas criaturas, sino necesitamos recibir conocimiento, que nos lleven a un lugar, a una casa espiritual que es la iglesia, y que nos empecemos a nutrir de un alimento espiritual que nos haga crecer en verdad. Dice Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es la tarea que nos ha dado Dios de una o de otra manera. Y no podemos huir de Él. Como vimos ahorita brevemente, versos 5 al 9, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, no de licio, no, de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, ahí como decía ahí el documental, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cómo sigue la historia?
¿Quién sabe si el Dios verdadero lo reconsidera y siente pesar? Y se vuelve de su furia ardiente, y así no perecemos. En 3 días, Nínive será destruida. Jehová lo ha dicho. Nínive será destruida. Gracias. La libraron, cambió la expresión, alegría. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Lo cambia todo, hermanos. El mensaje de Dios lo cambia todo. Nos compartía Sergio la semana pasada, no importa qué tan bajo has caído, no importa qué tan profundo sea el dolor que sientes, la angustia que sientes, la situación en que te encuentras, si clamas a Dios desde ahí, Él te va a responder y Él te va a levantar. Estas personas obviamente se arrepintieron. La respuesta del pueblo es arrepentimiento. El mensaje de Dios a través de Jonás lo cambió todo. Y la respuesta del pueblo es arrepentimiento. Si estuviera aquí Alan, hubiera dicho, bombazo, don Sammy. Bombazo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios lo cambia todo. ¿Cómo estamos llevando su mensaje? Estamos logrando que las personas tengan ese cambio, ese arrepentimiento. ¿Sabes? En esto que acabamos de leer, la palabra arrepentimiento no está en el pasaje. No está en el pasaje, porque el arrepentimiento no es solamente una palabra. El arrepentimiento es algo que tú y yo hacemos. Estas personas hicieron cambios en su vida. Uno puede tener arrepentimiento sin que se pronuncie la palabra, y uno puede decir la palabra y nunca arrepentirse. El arrepentimiento es algo que puede tomar un día o puede tomar una vida. Hay gente que dice, yo así soy y yo no cambio y me muero así. El arrepentimiento, creo que también Sergio nos ha compartido, tiene 2 etapas en la vida de la persona. Una es para salvación, es único, irreversible, es un cambio que hace Dios. Iba para allá, ahora voy para acá. Y otra etapa, que es la más difícil, es hacer cambios continuos. Hacer cambios continuos hacia Dios y alejarnos del pecado. Tenemos un buen amigo, no voy a decir su nombre por obvias razones. Me decía, Samuel, es que yo no veo cambio en mi vida, que yo siento que soy igual. Me gusta la iglesia, estoy ahí, no fallamos y todo, pero no veo cambio en mi vida. Y este pasaje nos habla muy fuerte, amigo, hermano, visitante, nos habla muy fuerte el por qué no cambiamos. La Biblia, lo acabamos de leer, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza con creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, no hay arrepentimiento. Los cambios empiezan por creerle a Dios.
Si yo no le creo a Dios, no tengo nada que cambiar. Pero dice que los hombres de Nínive le creyeron a Dios. A medida que creemos en la palabra de Dios, tenemos el poder de transformar nuestras vidas como Él quiere. Podríamos hacer cosas asociadas al arrepentimiento, pero si no le estamos creyendo y confiando a Dios, esas obras son obras inútiles en nuestras emociones, en nuestra carne, en nuestro talento. Tenemos que creerle a Dios. Y como dijera el abogado, de manera concatenada, no puedes creerle a Dios separado de la palabra de Dios. No le podemos creer a Dios separado de la palabra de Dios. Cualquier avivamiento, cualquier cambio real comenzará con la predicación y la recepción sincera de la palabra de Dios. Y así sucedió con Nínive. Brother, hay muchas iglesias que nos animan, que te pueden inspirar, que te pueden cuidar. Pero si no estamos transmitiendo a las personas la palabra de Dios, no va a haber cambios verdaderos. Y ese es un punto delicado. Los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Quiere decir que el arrepentimiento significa hacer algo, y ese algo es un cambio de mente y de dirección. La gente de Nínive ayunó, se lamentó como si estuvieran de luto, y lo hicieron desde el mayor hasta el menor. El arrepentimiento es un cambio de mente y de dirección. Ni siquiera es una palabra religiosa. En el contexto bíblico simplemente se usaba para eso, mostrar un cambio de acción y de dirección. Nuestro Señor Jesucristo ilustra esto en una parábola de un hombre que tenía 2 hijos y le dijo: quiero que vayas y que le eches agua a los maicitos, y dijo: sí, sí voy. Y le dijo lo mismo al otro, y el otro le dijo: no voy a ir. Pero movido a arrepentimiento fue y lo hizo. Y pregunta: ¿quién hizo la voluntad de su padre? El que lo hizo. El que lo hizo. El arrepentimiento no nos permite seguir igual. El arrepentimiento no nos permite seguir igual. Si yo sigo igual, es que no estoy yendo en dirección correcta, que es hacia Dios. Es diciéndole a otras cosas correcto, así lo entendía antes, eso creía antes, por eso actuaba así antes, pero ahora mi palabra que llega a mí de Dios es esto y esto y esto, y hay que hacer los cambios. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Voy a fallar? Sí. Pero ahí están la segunda, la tercera y la cuarta oportunidad de parecernos a Dios cada vez más. En el discipulado bíblico hay 5 etapas o metas. La primera es ser salvo, la segunda es llegar a una iglesia, la tercera es someternos al discipulado bíblico, la cuarta es parecernos a Jesús y la quinta es darle honra y gloria a Dios. Y eso no es fácil, y eso toma mucho tiempo, tanto del discipulador como del discípulo, que sinceramente dicen: le vamos a atorar, le vamos a echar ganas, yo quiero parecerme a Jesús cada día más. El arrepentimiento no nos permite seguir igual. Estas personas tuvieron que quitar sus ropas y ponerse ropas ásperas, ropas pesadas, ropas incómodas, demostrando que querían liberarse de sus comodidades y placeres terrenales.
El arrepentimiento significa clamar a Dios fuertemente. Hombres y animales clamaron a Dios fuertemente. Significa que si hablamos con Dios con pasión y seriedad acerca de nuestra condición y necesidad de su misericordia y perdón, Él lo va a hacer, pero díselo con pasión y díselo con fervor. Quiero cambiar, no quiero seguir igual. El arrepentimiento y las excusas simplemente no van juntas. Gracias a Dios que estamos en la gracia, sino que desgracia, ¿verdad? El arrepentimiento significa un cambio de dirección y de valores. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En la vida cristiana, cuando verdaderamente nos volvemos a Él, nos alejamos de las cosas que a Él no le agradan. No es algo de la noche a la mañana, pero exige cambios, exige poner prioridades. No quiere decir que voy a votar a mi familia o mi trabajo, sino que lo que haga Dios tiene que guiarlo y autorizarlo. El arrepentimiento es un cambio de dirección hacia Dios. El arrepentimiento tiene esperanza en la misericordia y el amor de Dios. No todo está perdido, porque ellos dijeron, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dios espera que la gente se arrepienta y el pueblo arrepentido espera no morirse. Jonás pudo hacer este trabajo más eficaz acerca del mensaje que causó arrepentimiento porque él conocía su propia experiencia. Él venía de pasar un momento de rebelión, un momento de rechazo, un momento de comodidad, dormido en la parte baja del barco cuando se estaba haciendo pedazos. Él venía de callarse la boca, teniendo el mensaje del Dios verdadero. Él venía de ser arrojado al mar, de vivir dentro de un pez. Por lo tanto, sabía lo que era el arrepentimiento cuando clamó a Dios en angustia, en sinceridad, en poder. Y por eso pudo ser más efectiva su predicación. ¿Qué te digo hoy? Usa tu historia para predicar el Evangelio. No es necesario que tengas que conocer la Biblia de pe a pa y tirarle una metralleta de 20 versos. Simplemente dile dónde estabas, qué hizo Dios por ti y por qué le sigues. No es tan difícil evangelizar. Terminamos con el verso 10. Si no termino yo, me terminan a mí. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La respuesta de Dios es la misericordia. La respuesta de Dios es el amor, la respuesta de Dios es el perdón, la respuesta de Dios es la segunda, la tercera y la cuarta oportunidad. ¿Qué estamos haciendo? Sergio nos remarcó una y otra vez, ¿vas a tomar la segunda oportunidad? ¿Qué decisión vas a tomar de la segunda oportunidad o tercera o cuarta? ¿Vas a huir de Dios o vas a ir en pos de Dios? Dios ve los cambios genuinos en las personas. Dios ve los cambios genuinos en las personas. Lo pudo ver en ese momento en Jonás, lo pudo ver en ese momento en la tripulación y el capitán de ese barco y todos los que estaban allá adentro. Lo pudo ver en el pueblo de Nínive, que seguramente fueron miles y miles de personas, incluyendo al rey y a los animales. Bueno, los animales no tenían libre albedrío, eso les pusieron ahí su cilicio y órale, nos apoyan porque nos apoyan. No obligamos a Dios a perdonarnos cuando nos arrepentimos.
No estamos obligando a Dios a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Nuestro arrepentimiento realmente apela a la misericordia de Dios, no a su justicia. Qué chulada, ¿verdad? El tiempo de la ley, en la gracia estamos del otro lado. No le estamos torciendo la mano a Dios. Mira lo que hice, ayúdame. No, nuestro arrepentimiento está clamando por la misericordia de Dios, no su justicia. La justicia ya estaba ganada o perdida para nosotros. Nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Nuestros pecados como creyentes neotestamentarios ya fueron juzgados en la cruz. Nosotros vamos a ser llamados a rendir cuentas por las motivaciones y por las obras que estamos haciendo a favor de nuestro Dios. Se llama lección 16, Tribunal de Cristo. Si ya llegaste ahí, me entendiste, y si no, empieza a discipularte. Perdón. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios actúa con misericordia y amor para los que claman a Él. ¿Convirtió este arrepentimiento de Dios en un falso profeta, Jonás? ¿No? Claro que no. Dios actúa consistentemente con su palabra, y lo podemos ver en Crónicas, en Jeremías, en Isaías, que si las personas se arrepienten, Él es misericordioso y perdonador y bueno con nosotros. Y si ya lo hizo en el Antiguo Testamento, lo puede, lo quiere y lo está haciendo con nosotros. Nosotros, en base a la promesa de Dios, estaremos con Él. La pregunta es, ¿cómo estaremos reinando con Él? Porque Dios va a establecer su reino en el universo, ¿sí sabías, verdad? Dios va a poner su reino, no aquí en Monterrey, no en México, no en Norteamérica, en el TLC, no. En el universo. Y quiere que reinemos plenamente con Él. Máxima meta de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Y segundo, Dios sí juzgó a Nínive. Si tú lees Nahum, Dios destruyó a Nínive 150 años después. Es decir, esta gente, después de 3 o 4 generaciones, volvió a caer. Se olvidaron del arrepentimiento de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Queremos una familia más sólida? ¿Queremos ser buenos ejemplos a otros? ¿Queremos tener una iglesia más llena con 2 o 3 servicios? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Llevarnos a una tempestad? ¿Quebrarnos un pie, una mano, perder el trabajo? ¿Estamos clamando verdaderamente a Dios? ¿Estamos clamando de acuerdo a su palabra? No a mis opiniones o mi experiencia. Estamos mostrando que nos duele haberle fallado a Dios. Si no nos duele, algo anda mal con nosotros. Vamos a terminar. Pueden quedarse sentados si gustan. Si ya se cansaron, pues pueden ponerse de pie. Padre Santo, Señor, tu palabra a veces es fuerte. Tu palabra, Señor, a veces es dura. Tu palabra a veces no llega clara, Señor. Pero entendiendo este ejemplo en la vida de este pueblo, de esa tripulación, de Jonás mismo, Señor, gracias, Padre, por darnos segundas, terceras, cuartas oportunidades. Señor, no permitas que sigamos huyendo de ti. No sé si podríamos soportar una tormenta o algo que nos aísle, nos deje en soledad y oscuridad. No dejes de animarnos a platicar contigo, a quebrantar nuestro corazón. Y si nos das esa otra oportunidad, Señor, que podamos ir en la dirección correcta. Gracias porque nos das la vida eterna por creer en Jesucristo.
Permítenos, Señor, cambiar nuestras vidas en un arrepentimiento genuino, cambiando simplemente por conocerte mejor, para servirte mejor, para tener mejores familias, mejores vecindarios, mejores áreas de trabajo, para poder reproducir nuestras vidas en otras personas a través del discipulado, para poder reproducir esta iglesia en Apodaca, en Pesquería, y luego salir a Coahuila, Tamaulipas, y salir de este mundo, Señor, de este México, que es tan pequeño a veces. Señor, permítenos despojarnos un poquito de las comodidades. Motívanos, Señor, a servirte, a buscarte, a creerte, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.